En las vastas extensiones heladas y aparentemente interminables de la península de Yamal, en el extremo noroeste de Siberia, una región cuyo nombre en el idioma nenet local significa literalmente el fin de la tierra, porque se extiende tan al norte en el océano Ártico, que los pueblos indígenas que han vivido allí durante milenios sentían que estaban habitando el límite mismo del mundo conocido, más allá del cual solo existían mares congelados y espíritus de hielo, donde durante los meses más profundos y oscuros del invierno ártico, el sol desaparece completamente bajo el horizonte durante casi 2 meses, creando una noche polar perpetua interrumpida solo por el resplandor tenue de la luna, cuando está visible, y las cortinas fantasmales de luz verde y púrpura de la aurora boreal, danzando silenciosamente a través del cielo estrellado, donde las temperaturas durante los inviernos más severos descienden regularmente a niveles que desafían la comprensión de cualquier persona criada en climas templados alcanzando 50, 60 y ocasionalmente los legendarios 71 grados Celsius bajo cero, que representan algunos de los ambientes más fríos jamás experimentados por mamíferos de sangre caliente en toda la historia evolutiva de la vida en la Tierra, donde el viento ártico sopla sin obstáculos a través de la tundra plana y sin árboles, con una ferocidad que puede derribar a un hombre adulto, y donde las ventiscas pueden reducir la visibilidad a literalmente cero en cuestión de minutos, atrapando a viajeros desprevenidos en condiciones de whiteout completo, donde el cielo y la tierra se fusionan en una pared impenetrable de blanco giratorio que desorienta tan completamente que personas han sido encontradas congeladas a solo metros de refugio porque literalmente no podían ver hacia dónde estaban caminando. En este ambiente que parece absolutamente hostil a toda forma de vida, vivía en el invierno de 2024 una mujer extraordinaria de 73 años llamada Octiabrina Kemlil, una pastora de renos nenet, que había pasado literalmente toda su larga y extraordinariamente difícil vida, siguiendo los antiguos patrones migratorios de manadas de renos a través de algunos de los territorios más remotos, inhóspitos y desafiantes del planeta, manteniendo un modo de vida tradicional que había permanecido esencialmente sin cambios durante miles de años y que ahora enfrentaba presiones existenciales de la modernización, el cambio climático y la muerte gradual de conocimientos tradicionales, a medida que las generaciones más jóvenes abandonaban cada vez más la vida nómada de pastoreo de renos por la relativa comodidad y seguridad de asentamientos permanentes con calefacción moderna, electricidad, internet y todas las comodidades de la civilización del siglo XXI que hacían que el estilo de vida brutalmente duro de sus ancestros pareciera innecesariamente difícil y peligroso para aquellos que no habían nacido en él. Octiabrina había nacido en 1951 en un chum tradicional nenet, una tienda cónica hecha de postes de madera cubiertos con pieles de reno cosidas juntas, que era la vivienda móvil estándar de los pastores nómadas nenets. Nacida durante una migración de invierno mientras su familia movía su manada hacia pastos de invierno protegidos, sus primeros recuerdos siendo el interior cálido y ahumado del chum iluminado por el fuego central que ardía constantemente en el centro, el sonido del viento aullando, afuera intentando penetrar las paredes de piel,
pero siendo mayormente bloqueado por el aislamiento extraordinariamente efectivo proporcionado por las múltiples capas de pieles gruesas de reno, con su pelaje hueco, lleno de aire, que proporcionaba valores de aislamiento térmico que rivalizaban o superaban los mejores materiales sintéticos modernos. Había sido criada en las formas tradicionales Nenet, aprendiendo desde la infancia más temprana las innumerables habilidades prácticas necesarias para sobrevivir en uno de los ambientes más duros del planeta. Conocimientos que representaban miles de años de sabiduría acumulada, comprada al precio terrible de incontables vidas perdidas, por aquellos ancestros que habían aprendido estas lecciones cruciales a través de prueba trágica y error mortal, en una tierra que no perdonaba ningún error y donde, incluso pequeños descuidos o momentos de distracción podían resultar en muerte por congelación, inanición o cualquiera de las docenas de otros peligros que acechaban constantemente a aquellos lo suficientemente audaces o desesperados como para intentar vivir en el Ártico extremo. Había aprendido cómo leer el paisaje ártico en formas que eran incomprensibles para extraños, reconociendo patrones sutiles en la nieve acumulada por el viento que indicaban la presencia de hielo peligroso debajo que podía colapsar bajo el peso de una persona o un reno, identificando plantas de tundra específicas que indicaban la calidad de pastoreo disponible para los renos y que ayudaban a decidir dónde establecer campamentos temporales, observando el comportamiento de los renos mismos que, tenían instintos desarrollados durante milenios de evolución ártica y que frecuentemente sabían mejor que los humanos dónde encontrar comida bajo la nieve profunda o cómo predecir cambios de clima inminentes basándose en señales sutiles en la presión atmosférica y patrones de viento que sus sistemas nerviosos podían detectar, pero que eran invisibles para los sentidos humanos sin ayuda. Había dominado el arte extraordinariamente complejo de manejar manadas de renos que podían contener cientos o incluso miles de animales individuales, usando llamadas vocales específicas, gestos corporales y posicionamiento espacial para comunicar intenciones y dirigir el movimiento de la manada sin causar pánico o estampida que podía resultar en animales perdidos o heridos, una habilidad que requería no solo conocimiento técnico, sino también una comprensión intuitiva casi empática de la psicología y comportamiento social de los renos, que solo podía desarrollarse a través de décadas de experiencia práctica diaria, trabajando con estos animales en todas las estaciones y condiciones posibles. Había aprendido los secretos de la medicina veterinaria tradicional Nenet, usando plantas de tundra específicas, hongos,
cortezas de árboles de las regiones de taiga más al sur donde los árboles aún podían crecer, y otros remedios naturales para tratar las diversas enfermedades, infecciones parasitarias y lesiones que inevitablemente afectaban a los renos durante el curso del año, conocimientos farmacológicos tradicionales que en muchos casos habían sido validados posteriormente por investigación científica moderna que descubrió que estas plantas tradicionales efectivamente contenían compuestos químicos con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias o antiparasitarias genuinas, aunque los nenets obviamente no conocían la bioquímica subyacente y simplemente sabían empíricamente que estos tratamientos funcionaban basándose en miles de años de observación cuidadosa y experimentación práctica. Había aprendido las técnicas tradicionales de procesar productos de reno, curtiendo pieles para crear cuero suave y flexible, que mantenía sus propiedades incluso en frío extremo, cosiendo estas pieles en ropa usando patrones específicos que habían sido perfeccionados durante generaciones para proporcionar aislamiento óptimo, mientras permitían suficiente movilidad para realizar el trabajo físicamente demandante de pastoreo de renos, preservando carne mediante congelación natural, secado y ahumado que permitía almacenamiento durante meses sin refrigeración artificial, procesando tendones para crear hilo increíblemente fuerte que no se volvía quebradizo en temperaturas bajo cero, a diferencia de muchos materiales sintéticos modernos, y docenas de otras habilidades prácticas que transformaban cada parte de los renos en productos útiles que sostenían la vida nenet tradicional. Octiabrina se había casado a los 19 años con un hombre nenet llamado Bayuli, que era considerado uno de los mejores pastores de renos de toda la península de Yamal, conocido por su habilidad excepcional para mantener manadas saludables incluso durante los inviernos más brutales cuando otros pastores experimentaban pérdidas significativas, por su capacidad casi sobrenatural para localizar renos perdidos en el vasto paisaje de tundra blanca donde todo parecía idéntico para ojos no entrenados, y por su profundo conocimiento de las rutas migratorias tradicionales que seguían los patrones establecidos durante incontables generaciones anteriores, pero que requerían ajustes constantes basados en condiciones actuales de nieve, hielo, clima y disponibilidad de pastoreo. Juntos habían criado 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, en el estilo de vida nómada tradicional. Los niños creciendo en chums que se movían cada pocas semanas siguiendo a las manadas de renos, aprendiendo las mismas habilidades que Octiabrina y Bayuli habían aprendido de sus propios padres, viviendo una existencia que habría sido completamente reconocible para sus ancestros nenets de hace 1000 o 2000 años atrás, con solo modificaciones menores, como el uso ocasional de herramientas de metal, modernas. Rifles para protección contra osos polares y lobos en lugar de arcos y lanzas tradicionales,
y radios portátiles que permitían comunicación ocasional con otros campamentos nenets o con asentamientos permanentes, aunque la recepción era extremadamente poco confiable en las vastas extensiones remotas de tundra donde pasaban la mayor parte de su tiempo. Bayuli había muerto 7 años antes, en 2017, a la edad de 68, no de vejez natural, sino en un accidente trágico durante una ventisca de primavera particularmente severa, cuando había salido a buscar renos que se habían separado de la manada principal durante el mal tiempo y se había perdido en condiciones de whiteout completo. Su cuerpo encontrado 3 días después, congelado solo a 2 kilómetros del campamento, en una dirección que era exactamente opuesta a donde debería haber estado. Basado en dónde había dicho que iba a buscar, evidencia dolorosa de cuán completamente desorientador el whiteout ártico podía ser incluso para alguien con décadas de experiencia navegando la tundra. Su muerte había devastado a Octiabrina a nivel emocional, de maneras que eran difíciles de expresar. Habían sido compañeros durante casi 50 años, compartiendo cada aspecto de la vida extraordinariamente difícil de pastores de renos nómadas. Y su ausencia dejaba un vacío que ninguna cantidad de tiempo parecía capaz de llenar completamente. Pero más allá del dolor emocional, su muerte también creaba desafíos prácticos tremendos, porque el pastoreo de renos tradicionalmente era trabajo de equipo que requería múltiples adultos trabajando cooperativamente para manejar las demandas físicas de cuidar manadas grandes, montar y desmontar campamentos cada pocas semanas, procesar productos de reno y todas las otras innumerables tareas necesarias para mantener el estilo de vida nómada. Sus 4 hijos adultos, todos ahora en sus 40 años, habían tratado de convencerla después de la muerte de Bayuli de que abandonara la vida nómada y se mudara a uno de los asentamientos permanentes nenets, donde podría vivir en una casa real con calefacción y electricidad, donde tendría acceso a atención médica moderna, que era cada vez más importante a medida que envejecía, donde estaría cerca de otros miembros de la familia y no estaría tan peligrosamente aislada durante meses cada año. Cuando las condiciones de clima hacían el viaje imposible. Pero Octiabrina se había negado firmemente a considerar tal movimiento, explicando que el pastoreo de renos no era simplemente un trabajo o una forma de ganarse la vida, sino su identidad completa.
el propósito que daba significado a su existencia, y que la idea de vivir en un edificio permanente, separada de las manadas de renos que había cuidado durante más de 50 años, era literalmente inconcebible para ella, de maneras que sus hijos, que habían sido parcialmente asimilados a la cultura, rusa moderna y que habían pasado años en escuelas donde se les enseñó a ver el estilo de vida nómada tradicional como atrasado y primitivo, simplemente no podían entender completamente, sin importar cuánto lo intentaran. Había continuado manteniendo su manada de renos, que ahora contaba aproximadamente 250 animales, después de haber sido una vez mucho más grande, antes de que ella vendiera o regalara muchos a familiares y otros pastores porque no podía manejar una manada tan grande sola, moviéndose a través de las rutas migratorias tradicionales con la ayuda ocasional de pastores más jóvenes que la respetaban enormemente y que sentían obligación de ayudar a esta anciana que representaba un vínculo viviente con las formas tradicionales que estaban desapareciendo rápidamente del mundo moderno. El invierno de 2024 en la península de Yamal fue excepcionalmente brutal incluso según los estándares extremos de esta región, que regularmente experimentaba algunos de los fríos más severos del hemisferio norte. Las temperaturas habían descendido por debajo de -50 °C a mediados de noviembre y habían permanecido allí con solo breves períodos de calentamiento relativo, donde las temperaturas subían a solo -40 durante todo diciembre y enero. A principios de febrero, una masa de aire ártico particularmente intensa descendió sobre la península trayendo temperaturas que alcanzaron -68, -70, y finalmente en una noche clara y sin viento, cuando la ausencia de nubes permitió que el calor radiara sin obstáculos hacia el espacio, y cuando la falta de viento significaba que no había mezcla de masas de aire que normalmente moderaba ligeramente las temperaturas extremas, el termómetro en el campamento de Octiabrina descendió a -71 °C, un frío tan extremo que el dióxido de carbono en el aire comenzaba a condensarse formando una niebla ligera de hielo seco, donde cualquier humedad exhalada se congelaba instantáneamente en cristales de hielo que caían al suelo con un tintineo suave que los nenets llamaban el susurro de los ancestros, donde el metal expuesto se volvía tan frío que el contacto con piel desnuda causaba adherencia instantánea y congelación severa en literalmente segundos, donde incluso el aceite lubricante en herramientas mecánicas se volvía tan viscoso que dejaban de funcionar completamente.
Fue durante esta noche de frío récord, cuando la temperatura había alcanzado -71 grados y cuando Octiabrina estaba acurrucada dentro de su chum cerca del fuego central, usando cada pieza de ropa y manta disponible para mantenerse apenas lo suficientemente caliente para funcionar, que escuchó sonidos inusuales viniendo de la manada de renos que estaba reunida cerca del campamento buscando lo que sea de protección que pudieran encontrar del frío extremo, agrupándose juntos en una masa compacta, donde los animales en el interior estaban relativamente protegidos, mientras aquellos en el perímetro exterior soportaban lo peor del frío y gradualmente rotaban hacia el interior en un patrón de comportamiento social complejo que había evolucionado durante milenios para maximizar las tasas de supervivencia de la manada durante condiciones extremas. Los sonidos no eran los mugidos normales de renos adultos, sino algo más agudo y desesperado, el tipo de vocalizaciones que indicaban distrés severo, y Octiabrina reconoció inmediatamente basándose en décadas de experiencia que algo estaba seriamente mal con uno o más de sus animales. A pesar del frío absolutamente mortal afuera, a pesar del hecho de que a 73 años con resistencia física inevitablemente disminuida, comparada con su juventud aventurarse en tal frío, era genuinamente peligroso incluso con la mejor ropa de protección. A pesar de los ruegos de la pequeña voz de autopreservación en el fondo de su mente que le decía que quedarse junto al fuego era la única opción racional, Octiabrina se vistió con todas las capas de ropa de piel de reno disponibles. Envolvió su rostro completamente excepto por una pequeña abertura para sus ojos, y salió hacia la noche helada con una linterna para investigar. Lo que encontró cuando alcanzó la manada reunida era simultáneamente milagroso y aterrador. Una hembra de reno había dado a luz a un ternero, un evento que normalmente ocurría solo en primavera durante la temporada de parto, cuando las temperaturas eran mucho más moderadas y cuando había vegetación fresca disponible para que las madres lactantes mantuvieran la producción de leche. Pero ocasionalmente, las hembras daban a luz fuera de temporada, debido a errores de tiempo en el apareamiento o condiciones fisiológicas inusuales.
En las vastas extensiones heladas y aparentemente interminables de la península de Yamal, en el extremo noroeste de Siberia, una región cuyo nombre en el idioma nenet local significa literalmente el fin de la tierra, porque se extiende tan al norte en el océano Ártico, que los pueblos indígenas que han vivido allí durante milenios sentían que estaban habitando el límite mismo del mundo conocido, más allá del cual solo existían mares congelados y espíritus de hielo, donde durante los meses más profundos y oscuros del invierno ártico, el sol desaparece completamente bajo el horizonte durante casi 2 meses, creando una noche polar perpetua interrumpida solo por el resplandor tenue de la luna, cuando está visible, y las cortinas fantasmales de luz verde y púrpura de la aurora boreal, danzando silenciosamente a través del cielo estrellado, donde las temperaturas durante los inviernos más severos descienden regularmente a niveles que desafían la comprensión de cualquier persona criada en climas templados alcanzando 50, 60 y ocasionalmente los legendarios 71 grados Celsius bajo cero, que representan algunos de los ambientes más fríos jamás experimentados por mamíferos de sangre caliente en toda la historia evolutiva de la vida en la Tierra, donde el viento ártico sopla sin obstáculos a través de la tundra plana y sin árboles, con una ferocidad que puede derribar a un hombre adulto, y donde las ventiscas pueden reducir la visibilidad a literalmente cero en cuestión de minutos, atrapando a viajeros desprevenidos en condiciones de whiteout completo, donde el cielo y la tierra se fusionan en una pared impenetrable de blanco giratorio que desorienta tan completamente que personas han sido encontradas congeladas a solo metros de refugio porque literalmente no podían ver hacia dónde estaban caminando. En este ambiente que parece absolutamente hostil a toda forma de vida, vivía en el invierno de 2024 una mujer extraordinaria de 73 años llamada Octiabrina Kemlil, una pastora de renos nenet que había pasado literalmente toda su larga y extraordinariamente difícil vida siguiendo los antiguos patrones migratorios de manadas de renos a través de algunos de los territorios más remotos, inhóspitos y desafiantes del planeta, manteniendo un modo de vida tradicional que había permanecido esencialmente sin cambios durante miles de años y que ahora enfrentaba presiones existenciales de la modernización, el cambio climático y la muerte gradual de conocimientos tradicionales, a medida que las generaciones más jóvenes abandonaban cada vez más la vida nómada de pastoreo de renos por la relativa comodidad y seguridad de asentamientos permanentes con calefacción moderna, electricidad, internet y todas las comodidades de la civilización del siglo XXI que hacían que el estilo de vida brutalmente duro de sus ancestros pareciera innecesariamente difícil y peligroso para aquellos que no habían nacido en él. Octiabrina había nacido en 1951 en un chum tradicional nenet, una tienda cónica hecha de postes de madera cubiertos con pieles de reno cosidas juntas, que era la vivienda móvil estándar de los pastores nómadas nenets. Nacida durante una migración de invierno mientras su familia movía su manada hacia pastos de invierno protegidos, sus primeros recuerdos siendo el interior cálido y ahumado del chum iluminado por el fuego central que ardía constantemente en el centro, el sonido del viento aullando, afuera intentando penetrar las paredes de piel,
pero siendo mayormente bloqueado por el aislamiento extraordinariamente efectivo proporcionado por las múltiples capas de pieles gruesas de reno, con su pelaje hueco, lleno de aire, que proporcionaba valores de aislamiento térmico que rivalizaban o superaban los mejores materiales sintéticos modernos. Había sido criada en las formas tradicionales Nenet, aprendiendo desde la infancia más temprana las innumerables habilidades prácticas necesarias para sobrevivir en uno de los ambientes más duros del planeta. Conocimientos que representaban miles de años de sabiduría acumulada, comprada al precio terrible de incontables vidas perdidas, por aquellos ancestros que habían aprendido estas lecciones cruciales a través de prueba trágica y error mortal, en una tierra que no perdonaba ningún error y donde, incluso pequeños descuidos o momentos de distracción podían resultar en muerte por congelación, inanición o cualquiera de las docenas de otros peligros que acechaban constantemente a aquellos lo suficientemente audaces o desesperados como para intentar vivir en el Ártico extremo. Había aprendido cómo leer el paisaje ártico en formas que eran incomprensibles para extraños, reconociendo patrones sutiles en la nieve acumulada por el viento que indicaban la presencia de hielo peligroso debajo que podía colapsar bajo el peso de una persona o un reno, identificando plantas de tundra específicas que indicaban la calidad de pastoreo disponible para los renos y que ayudaban a decidir dónde establecer campamentos temporales, observando el comportamiento de los renos mismos que, tenían instintos desarrollados durante milenios de evolución ártica y que frecuentemente sabían mejor que los humanos dónde encontrar comida bajo la nieve profunda o cómo predecir cambios de clima inminentes basándose en señales sutiles en la presión atmosférica y patrones de viento que sus sistemas nerviosos podían detectar, pero que eran invisibles para los sentidos humanos sin ayuda. Había dominado el arte extraordinariamente complejo de manejar manadas de renos que podían contener cientos o incluso miles de animales individuales, usando llamadas vocales específicas, gestos corporales y posicionamiento espacial para comunicar intenciones y dirigir el movimiento de la manada sin causar pánico o estampida que podía resultar en animales perdidos o heridos, una habilidad que requería no solo conocimiento técnico, sino también una comprensión intuitiva casi empática de la psicología y comportamiento social de los renos, que solo podía desarrollarse a través de décadas de experiencia práctica diaria, trabajando con estos animales en todas las estaciones y condiciones posibles. Había aprendido los secretos de la medicina veterinaria tradicional Nenet, usando plantas de tundra específicas, hongos,
cortezas de árboles de las regiones de taiga más al sur donde los árboles aún podían crecer, y otros remedios naturales para tratar las diversas enfermedades, infecciones parasitarias y lesiones que inevitablemente afectaban a los renos durante el curso del año, conocimientos farmacológicos tradicionales que en muchos casos habían sido validados posteriormente por investigación científica moderna que descubrió que estas plantas tradicionales efectivamente contenían compuestos químicos con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias o antiparasitarias genuinas, aunque los nenets obviamente no conocían la bioquímica subyacente y simplemente sabían empíricamente que estos tratamientos funcionaban basándose en miles de años de observación cuidadosa y experimentación práctica. Había aprendido las técnicas tradicionales de procesar productos de reno, curtiendo pieles para crear cuero suave y flexible, que mantenía sus propiedades incluso en frío extremo, cosiendo estas pieles en ropa usando patrones específicos que habían sido perfeccionados durante generaciones para proporcionar aislamiento óptimo, mientras permitían suficiente movilidad para realizar el trabajo físicamente demandante de pastoreo de renos, preservando carne mediante congelación natural, secado y ahumado que permitía almacenamiento durante meses sin refrigeración artificial, procesando tendones para crear hilo increíblemente fuerte que no se volvía quebradizo en temperaturas bajo cero, a diferencia de muchos materiales sintéticos modernos, y docenas de otras habilidades prácticas que transformaban cada parte de los renos en productos útiles que sostenían la vida nenet tradicional. Octiabrina se había casado a los 19 años con un hombre nenet llamado Bayuli, que era considerado uno de los mejores pastores de renos de toda la península de Yamal, conocido por su habilidad excepcional para mantener manadas saludables incluso durante los inviernos más brutales cuando otros pastores experimentaban pérdidas significativas, por su capacidad casi sobrenatural para localizar renos perdidos en el vasto paisaje de tundra blanca donde todo parecía idéntico para ojos no entrenados, y por su profundo conocimiento de las rutas migratorias tradicionales que seguían los patrones establecidos durante incontables generaciones anteriores, pero que requerían ajustes constantes basados en condiciones actuales de nieve, hielo, clima y disponibilidad de pastoreo. Juntos habían criado 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, en el estilo de vida nómada tradicional. Los niños creciendo en chums que se movían cada pocas semanas siguiendo a las manadas de renos, aprendiendo las mismas habilidades que Octiabrina y Bayuli habían aprendido de sus propios padres, viviendo una existencia que habría sido completamente reconocible para sus ancestros nenets de hace 1000 o 2000 años atrás, con solo modificaciones menores, como el uso ocasional de herramientas de metal, modernas, rifles para protección contra osos polares y lobos en lugar de arcos y lanzas tradicionales,
y radios portátiles que permitían comunicación ocasional con otros campamentos nenets o con asentamientos permanentes, aunque la recepción era extremadamente poco confiable en las vastas extensiones remotas de tundra donde pasaban la mayor parte de su tiempo. Bayuli había muerto 7 años antes, en 2017, a la edad de 68, no de vejez natural, sino en un accidente trágico durante una ventisca de primavera particularmente severa, cuando había salido a buscar renos que se habían separado de la manada principal durante el mal tiempo y se había perdido en condiciones de whiteout completo. Su cuerpo encontrado 3 días después, congelado solo a 2 kilómetros del campamento, en una dirección que era exactamente opuesta a donde debería haber estado. Basado en dónde había dicho que iba a buscar, evidencia dolorosa de cuán completamente desorientador el whiteout ártico podía ser incluso para alguien con décadas de experiencia navegando la tundra. Su muerte había devastado a Octiabrina a nivel emocional, de maneras que eran difíciles de expresar. Habían sido compañeros durante casi 50 años, compartiendo cada aspecto de la vida extraordinariamente difícil de pastores de renos nómadas. Y su ausencia dejaba un vacío que ninguna cantidad de tiempo parecía capaz de llenar completamente. Pero más allá del dolor emocional, su muerte también creaba desafíos prácticos tremendos, porque el pastoreo de renos tradicionalmente era trabajo de equipo que requería múltiples adultos trabajando cooperativamente para manejar las demandas físicas de cuidar manadas grandes, montar y desmontar campamentos cada pocas semanas, procesar productos de reno y todas las otras innumerables tareas necesarias para mantener el estilo de vida nómada. Sus 4 hijos adultos, todos ahora en sus 40 años, habían tratado de convencerla después de la muerte de Bayuli de que abandonara la vida nómada y se mudara a uno de los asentamientos permanentes nenets, donde podría vivir en una casa real con calefacción y electricidad, donde tendría acceso a atención médica moderna, que era cada vez más importante a medida que envejecía, donde estaría cerca de otros miembros de la familia y no estaría tan peligrosamente aislada durante meses cada año. Cuando las condiciones de clima hacían el viaje imposible. Pero Octiabrina se había negado firmemente a considerar tal movimiento, explicando que el pastoreo de renos no era simplemente un trabajo o una forma de ganarse la vida, sino su identidad completa.
el propósito que daba significado a su existencia, y que la idea de vivir en un edificio permanente, separada de las manadas de renos que había cuidado durante más de 50 años, era literalmente inconcebible para ella, de maneras que sus hijos, que habían sido parcialmente asimilados a la cultura, rusa moderna y que habían pasado años en escuelas donde se les enseñó a ver el estilo de vida nómada tradicional como atrasado y primitivo, simplemente no podían entender completamente, sin importar cuánto lo intentaran. Había continuado manteniendo su manada de renos, que ahora contaba aproximadamente 250 animales, después de haber sido una vez mucho más grande, antes de que ella vendiera o regalara muchos a familiares y otros pastores porque no podía manejar una manada tan grande sola, moviéndose a través de las rutas migratorias tradicionales con la ayuda ocasional de pastores más jóvenes que la respetaban enormemente y que sentían obligación de ayudar a esta anciana que representaba un vínculo viviente con las formas tradicionales que estaban desapareciendo rápidamente del mundo moderno. El invierno de 2024 en la península de Yamal fue excepcionalmente brutal incluso según los estándares extremos de esta región, que regularmente experimentaba algunos de los fríos más severos del hemisferio norte. Las temperaturas habían descendido por debajo de -50 °C a mediados de noviembre y habían permanecido allí con solo breves períodos de calentamiento relativo, donde las temperaturas subían a solo -40 durante todo diciembre y enero. A principios de febrero, una masa de aire ártico particularmente intensa descendió sobre la península trayendo temperaturas que alcanzaron -68, -70 y finalmente, en una noche clara y sin viento, cuando la ausencia de nubes permitió que el calor radiara sin obstáculos hacia el espacio, y cuando la falta de viento significaba que no había mezcla de masas de aire que normalmente moderaba ligeramente las temperaturas extremas, el termómetro en el campamento de Octiabrina descendió a -71 °C, un frío tan extremo que el dióxido de carbono en el aire comenzaba a condensarse formando una niebla ligera de hielo seco, donde cualquier humedad exhalada se congelaba instantáneamente en cristales de hielo que caían al suelo con un tintineo suave que los nenets llamaban el susurro de los ancestros, donde el metal expuesto se volvía tan frío que el contacto con piel desnuda causaba adherencia instantánea y congelación severa en literalmente segundos, donde incluso el aceite lubricante en herramientas mecánicas se volvía tan viscoso que dejaban de funcionar completamente.
Fue durante esta noche de frío récord, cuando la temperatura había alcanzado -71 grados y cuando Octiabrina estaba acurrucada dentro de su chum cerca del fuego central, usando cada pieza de ropa y manta disponible para mantenerse apenas lo suficientemente caliente para funcionar, que escuchó sonidos inusuales viniendo de la manada de renos que estaba reunida cerca del campamento buscando lo que sea de protección que pudieran encontrar del frío extremo, agrupándose juntos en una masa compacta, donde los animales en el interior estaban relativamente protegidos, mientras aquellos en el perímetro exterior soportaban lo peor del frío y gradualmente rotaban hacia el interior en un patrón de comportamiento social complejo que había evolucionado durante milenios para maximizar las tasas de supervivencia de la manada durante condiciones extremas. Los sonidos no eran los mugidos normales de renos adultos, sino algo más agudo y desesperado. El tipo de vocalizaciones que indicaban distrés severo, y Octiabrina reconoció inmediatamente basándose en décadas de experiencia que algo estaba seriamente mal con uno o más de sus animales. A pesar del frío absolutamente mortal afuera, a pesar del hecho de que a 73 años con resistencia física inevitablemente disminuida, comparada con su juventud aventurarse en tal frío, era genuinamente peligroso incluso con la mejor ropa de protección. A pesar de los ruegos de la pequeña voz de autopreservación en el fondo de su mente que le decía que quedarse junto al fuego era la única opción racional, Octiabrina se vistió con todas las capas de ropa de piel de reno disponibles. Envolvió su rostro completamente excepto por una pequeña abertura para sus ojos, y salió hacia la noche helada con una linterna para investigar. Lo que encontró cuando alcanzó la manada reunida era simultáneamente milagroso y aterrador. Una hembra de reno había dado a luz a un ternero, un evento que normalmente ocurría solo en primavera durante la temporada de parto, cuando las temperaturas eran mucho más moderadas y cuando había vegetación fresca disponible para que las madres lactantes mantuvieran la producción de leche. Pero ocasionalmente, las hembras daban a luz fuera de temporada, debido a errores de tiempo en el apareamiento o condiciones fisiológicas inusuales.